Buenas tardes, nos encontramos en el noticiero MFP con Santiago Navarro y Andrea Peña. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy venimos a hablar acerca de un filósofo muy importante, Martin Heidegger. Nació en 1889 en Friburgo de Brisgovia. Estudió filosofía y teología y fue ayudante de Husserl en la cátedra de Friburgo. Y a él se dedica su obra más importante, Ser y Tiempo, escrita en 1927. Otros de sus trabajos son Los caminos del bosque, La pregunta por la técnica, La pregunta por la cosa, ¿Qué significa pensar? Y El camino habla. Bueno, mi compañero Santiago Navarro les tiene un tema muy importante en el que fluyó Martin Heidegger, el existencialismo. Bueno, la tarea fundamental de la filosofía existencialista estuvo definida por el intento de la explicación de la existencia humana concreta. Mi compañera Andrea seguirá con el tema. Bueno, el existencialismo o filosofía de la existencia se caracterizó por sostener los siguientes principios. Primero, la existencia debe entenderse ante todo como la existencia del ser humano. Era su modo de ser. Por eso el existencialismo era ante todo una forma humanista. La segunda, la existencia debía ser entendida ante todo como la existencia de un individuo. Toda existencia humana se daba de manera individual, de ahí el existencialismo, en tanto filosofía existencial fuera una filosofía subjetivista. Tercero, la filosofía de la existencia era pensada como una filosofía dinámica, pues el modo de existencia humano no era estático. Bueno, mis compañeros de farándula, Genis Núñez y Félix Mesa, les tienen algo más acerca de este filósofo. Buenas tardes, hoy tenemos como invitado al señor Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes en el existencialismo. Heidegger, sobre el tema el ser y el ente es y que establecimiento del ser y tiempo de 1927. Sí, ese fue uno de mis primeros temas. Que el concepto de ser es el más universal y vacío que puede hallarse, pero también es el concepto supuestamente más comprensible. Ahora bien, dar una definición de dicho concepto era imposible. Pues te cuento que la historia de la metafísica occidental era en el fondo la historia del ser. El ser de los entes es el mismo un ser. Es decir, que la metafísica tradicional desde Aristóteles se había ocupado únicamente del ente, dejando en el olvido la pregunta verdadera de la metafísica. Esto es la pregunta del ser. Bueno, buenas tardes, señores televidentes. Hoy hemos tenido un tema muy importante como es el existencialismo. Dada la unidad entre sujeto y objeto, una sugerencia de Platón para Santo Tomás fue la filosofía en la esencia o fundamental del ente. Por lo hecho, como este existencialismo tenemos una precomprensión del ser que se hacen como término medio, que es cuando hablamos y pensamos. Otro de mis temas que influyó mucho fue el ser ahí. Este consiste en que el hombre posee preeminencia ontológica respecto de los demás entes, por el hecho de poder interrogarse acerca del sentido del ser. Por eso, sobre el ser y su existencia
conoce con claridad el significado del ser, como tampoco su relación privilegiada con el que tiene la posibilidad de compartir como un ente más entre los seres. Pues mira, tal posibilidad se conoce como la existencia inauténtica. Bueno, Heider, te tengo una pregunta y quiero que me regales tu opinión. Para ti, ¿qué es la angustia? Para mí, la angustia se centra cuando el ser ahí descubre el modo fundamental de encontrarse en el mundo. Es cuando trasciende al ámbito de lo cotidiano. O sea, tiene una preocupación por las cosas y el cuidado de los demás. Descubre la angustia de encontrarse arrojado en el mundo. Le da miedo al ver cosas que nunca ha visto, que jamás ha permanecido o ha vivido con ellas. Esa es la angustia que el ser siente. El hombre puede tener una experiencia radical en la que el ente se le escurre entre las manos. Esto es hacer frente ante la propia realidad de su muerte. Heider, si el hombre es un ser para la muerte, entonces la muerte, la realidad absoluta que le da significado al ser ahí humano. De esta experiencia nace el carácter irreversible de nuestras decisiones y con ello el reconocimiento de la libertad del ser. Ahí. Bueno, terminamos hoy nuestra sesión de farándula. Continuamos en un pronto regreso. Hasta luego.